Bien, vamos a continuar con lo que estábamos analizando, ¿verdad? Y estábamos hablando precisamente las, sobre las ecuaciones, en este caso sistema de ecuaciones. Bien, en este caso lo que estamos diciendo es de que podemos multiplicar o dividir por una constante, ¿verdad? Pero recordemos que si lo hacemos, ¿verdad? Por esa multiplicación por una constante, en la parte, bueno, en un miembro, entonces tiene que ser a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Solo eso es lo que debemos de recordar. En este caso, vamos a anotar, por ejemplo, acá, si nosotros decidimos multiplicar por 4 a este término, entonces tenemos que alterar todos los miembros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos 4x más 4y igual a 48. Ahora, si sumamos esta ecuación o todo esto, en la segunda ecuación, ¿qué tendríamos? 4x más 4y más 5x menos 8y igual a 48 menos 5. Y nos quedaría esta ecuación. Entonces aquí estamos obteniendo ecuaciones equivalentes. En este caso tenemos x más y igual a 12 y 9y menos 4x igual a 43. En este caso es una ecuación equivalente es la que estamos formando. Lo que debemos hacer es centrarnos en la solución, ¿verdad? De ese sistema. Entonces, en ese caso, tenemos el método de sustitución. Bien, en este caso, lo que hemos visto tradicionalmente, ¿verdad? Es lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, pero de una ecuación vamos a despejar, en ese caso, una variable. Por ejemplo, aquí podemos despejar a y, pero como en este caso x está sumando a este lado, por lo tanto pasa a restar aquí. Posteriormente, bueno, centrémonos en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces acá tenemos que y es igual a 29 sobre 30 menos x. Entonces en este caso tenemos que sustituir este valor en donde en la siguiente ecuación. Si aquí estamos tratando con esta, entonces ahora vamos a hacer esta sustitución en donde acá en la de arriba. Entonces ahí tenemos x menos 2y igual a 7 sobre 15. Entonces aquí vamos a tener x menos 2, pero ¿quién es y? Y 29/30 menos x, entonces lo sustituimos acá. Y esto va a ser igual a 7/15, porque no debemos alterar nada, ¿verdad? Esto siempre lo vamos pasando para acá, esto que tenemos acá. Entonces nos queda esta ecuación. Si ustedes observan como lo que discutimos en asesoría, acá ya tenemos una variable x, nada más. Entonces, de esa forma nosotros podemos resolver, ¿verdad? Esa ecuación fácilmente encontrando ese valor de x. Entonces, tenemos lo siguiente, que x menos 58 sobre 30, es decir, esto, más 2x, que es esto por esto, menos por menos, más
va a ser igual a 7/15. Entonces, aquí ya prácticamente solo reducción, ¿verdad? Entonces, x más 2x sería 3x menos 29/15. En este caso se puede reducir esta fracción igual a 7/15. Bueno, entonces acá tenemos que 3x va a ser igual a 7/15 más 29/15 y esto va a ser igual a 36/15. Entonces x va a ser igual a 36/15 sobre 3, ¿verdad? Porque se está multiplicando a eso. Entonces aquí sería 36 sobre 45. Entonces x va a ser igual a 4/5. ¿Por qué? Gracias a qué? A simplificar esta fracción. Ahora, ya obtuvimos o hemos obtenido una variable, pero el sistema tiene dos variables. Entonces, este valor que hemos encontrado de solución lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar la otra variable. Entonces en este caso este x igual a 4/5, por ejemplo, lo podemos sustituir acá. Aquí nosotros sabemos quién es y gracias a la segunda ecuación. Entonces podemos sustituir y igual a 29/30 menos x. Por lo tanto necesitamos sustituir a la x para encontrar y justamente la tenemos aquí. Por eso hacemos uso de esa ecuación. Entonces tenemos 29 sobre 30 menos 4/5, que es lo que encontramos aquí de x. Ahora ya encontramos mediante la resta de fracciones tradicional, ¿verdad? Acá sacando un común, ¿verdad? Múltiplo en este caso para 5 y para 30, ¿verdad? Entonces descubrimos que es 30, por lo tanto van a ser el desglose 30 y 31 por 29, 29. Y así sucesivamente, menos 30 sobre 5 a 6 por 4, 24. Y luego hacemos la respectiva resta acá y obtenemos 5/30, que es equivalente a un sexto, obteniendo quinta de acá y quinta de 30. Bueno, entonces el sistema tiene como solución a este punto, ¿verdad? 4/5 y un sexto. Bueno, si hay alguien que tenga alguna consulta, me puede decir, ¿verdad? Sobre esto. Si no, en honor al tiempo, pues vamos a continuar con otro ejercicio. Bueno, aquí consiste el método de eliminación. Nosotros estudiamos, ¿verdad?, el día sábado que este método consiste en eliminar alguna de las variables, ¿verdad?, con el mismo objetivo para tener algo en términos de una sola variable. Y ese algo de esa forma va a ser mucho más fácil o va a tener una solución inmediata, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos 4x menos 2y igual a 8/15. ¿Qué tal si se multiplica por 2 esta ecuación? En primer lugar, veamos qué pasos podrían ser o qué podemos notar en este sistema. Bueno, por ejemplo, el 4 está acá. Entonces, si yo multiplico por un 4 negativo, también esta variable va a desaparecer al restarla, ¿verdad? Además, el menos 2 está aquí. Si yo multiplico por un 2 positivo, entonces esta variable va a desaparecer también, porque vamos a tener menos 2 más 2. Entonces, elijamos el número menor.
Esto queda a criterio, ¿verdad? Ustedes pueden elegir tanto el número mayor como el número menor. Entonces, en este caso, elijamos el número menor y multipliquemos 2 por todo esto. Ahora, ese 2 va a multiplicar para que sea válido a todos los miembros de la ecuación. Entonces aquí vamos a tener 2 por x más y igual a 19 sobre 10, ¿verdad? Entonces esta nos queda fija. Tenemos 4x menos 2y igual a 8 quinceavos. Y aquí sería 4x menos 2y igual a 8 quinceavos. Y la siguiente ecuación nos quedaría ya trabajando con esta, ¿verdad? Con esta. 2x más 2y igual a 2 por 19 sobre 10, ¿verdad? Que sería 38 entre 10. Aquí si hubiese algún signo negativo, pues eso afectaría a todo el sistema. Bueno, y ahora de lo que tenemos acá, ¿qué podemos notar? Si ustedes se fijan, 2y nos quedó con menos 2y. Entonces ahora restemos esos elementos. Y decimos 4x más 2y igual a 6y. Menos 2y más 2y, 0, ¿verdad? Y ahora sumamos este más este, que es prácticamente esta expresión que tenemos acá. Ustedes pueden verificar. Y eso nos lleva a lo siguiente, a esta sumatoria entre esta división. Por lo tanto tenemos que 6x es igual a esto, por lo tanto 6x es igual a 650, de lo cual obtenemos 13 sobre 3. Y entonces esto siempre pasa a dividir, por lo tanto x va a valer 13 sobre 18. Entonces este x lo sustituimos de la misma forma en cualquiera de estas dos ecuaciones. En este caso se ve un poquito más fácil esta ecuación, no hay ningún problema. Sustituimos ese valor que hemos encontrado, o sea, a x igual a 13 sobre 18, aquí, más y sería igual a 19 décimos. De acuerdo, 19 sobre 10, ¿verdad? 19 sobre 10 aquí. De acuerdo a la segunda ecuación, ¿verdad? Del sistema. Entonces y va a ser igual a 19 sobre 10 menos 13, 18. Y así sucesivamente hacemos de nuevo la operación para esta resta. Aquí 90 es el como un múltiplo a ambos, ¿verdad? Que siempre tomamos el mínimo, ¿verdad? Aquí. Y así vamos jugando con los valores para dar nuestra respuesta, que sería esto. Entonces simplificando volvemos a 53 sobre 45. Si ustedes se fijan, ya tenemos que en es x y ya tenemos que en es y. Bien, ¿alguna consulta en general de la solución del sistema de ecuaciones? En este caso lineal, ¿verdad? ¿Consultas? Bueno, ahí se está comunicando el compañero. Bueno, gracias. Y sí, ¿verdad? Cuando llueve a veces incomoda también la lluvia, ¿verdad? Pero con un poquito de precaución hay que tener, ¿verdad? La disposición siempre. Bien, ahora recordemos un poco sobre la ecuación cuadrática, ¿verdad? Una ecuación cuadrática sabemos que es de esta forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿verdad? Aquí es un valor c. Donde su fórmula general de solución viene dado por menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Bueno, si ustedes se fijan en esta ecuación hay algo muy importante, que es b cuadrado menos 4ac. Y es justamente lo que nosotros tenemos dentro del radical, ¿verdad? Entonces, según
las prácticas y también lo que nos dice la teoría, si este discriminante, es decir, b cuadrado menos 4ac, es igual a 0, dice que solo tenemos una solución real y nosotros podemos verlo porque este más o menos es lo que nos da diferencia en sus soluciones, es decir, nos arroja dos soluciones, pero si esto es 0, es claro de que solo vamos a tener una solución. Y algunos dicen raíz repetida, ¿verdad? Bien, si delta es mayor que 0, es decir, esto nos da un valor mayor que 0, es obvio que esta raíz va a estar definida y entonces nos va a dar dos soluciones reales porque vamos a tener más y menos lo que nos dé aquí con todo lo demás. Y si delta es menor que 0, pues dice de que no tiene soluciones reales. Es lo que yo les explicaba en la asesoría. Por eso fue que nosotros vimos también cuando la ecuación la igualábamos a 6, aquella ecuación un poco grande que resolvimos. Pero en ese caso, para poder tener una solución real, la igualamos a 0 en ese caso. Pero eso no es tarea de ustedes, ¿verdad? El ejercicio va a ser 1. Nada más de resolver esa ecuación, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, podemos ver, ¿verdad? Que si acá el valor nos queda negativo, entonces la ecuación tiene soluciones, pero en los complejos, en los reales no. Vamos a ver un poco la solución de este sistema. Aquí dice 5x al cuadrado más 8x menos 4, ¿verdad? Igual a 0. Dice que encontremos las dos soluciones, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, identifiquemos este valor es A, este es B y este es C. Ahora solo podemos sustituir cuando hay un coeficiente acá distinto de 1, pues no es que sea tal vez la mejor solución, pero es bastante bueno o nos ayuda un montón esta fórmula, ¿verdad? Porque en ese caso yo no voy a andar haciendo el proceso, no voy a idear un sistema, ¿verdad? De factorización de este polinomio. Y no voy a dividir acá, sino que directamente aquí decimos menos b, más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, menos b sería menos 8, ¿verdad? Más o menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 por a, que es 5, por c, que es menos 4 aquí, entre 2a. Pero a sería 5, ¿verdad? Bien, ahora tenemos que calcular, ¿verdad? ¿Qué nos da estas operaciones? Bien, entonces aquí tenemos menos 8 más o menos 64, menos por menos, más 4 por 5, 20 por 4, 80. Entre 2 por 5 sería 10. Entonces tenemos menos 8 más o menos raíz de 144 que nos da acá. Y tenemos la suerte de que nos dio 12, una raíz exacta de 144. Entonces esto sería menos 8 más o menos 12 entre 10. Por lo tanto, tenemos dos soluciones, porque esto, el discriminante, es decir, b cuadrado menos 4ac, que está dentro de este radical, es positivo. Entonces aquí vamos a tener la primera solución, menos 8 más 12 entre 10. La segunda solución, menos 8 menos 12 entre 10. Entonces acá tenemos prácticamente el álgebra o la solución de estas operaciones, y una de esas raíces nos da 2 quintos y otra nos da menos 2. ¿Sí? Bueno, se ha comprendido. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado? Si no, pues
Continuemos, ¿verdad? ¿Qué tal si a mí me dijeran que diga, si este sistema tiene solución o no tiene solución, o cuántas soluciones va a tener? Entonces, en ese caso, si solo me piden eso, no hay necesidad de resolver el sistema. Solo tenemos que recordar un poquito sobre las respectivas leyes, ¿verdad? O el respectivo análisis que hemos hecho. Y ahí está en juego b cuadrado menos 4ac. Entonces, en este caso, tenemos que analizar, dicho de otras palabras, su discriminante, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos que el discriminante siempre, ¿verdad?, va a ser b cuadrado menos 4ac. ¿Pero quién es b cuadrado menos 4ac? Sería menos 2 al cuadrado. Acá, como a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a 2. Por lo tanto, en ese caso b cuadrado menos 4ac sería menos 2 al cuadrado menos 4 por a por 1 por c. Y eso nos da 4 menos 4 y esto es 0. Entonces, ¿qué pasa con el discriminante 0? Dijimos que sí tiene solución la ecuación, pero solo tiene una solución, ¿sí? Entonces ese sistema solo va a tener una solución.
Por lo tanto, en ese caso, dicha ecuación tiene solo una solución. Bueno, vamos a estudiar este problema. Dice que un comerciante posee un terreno en donde su ancho es el doble de lo largo más 30 metros y afirma que el área es de 120 metros al cuadrado. Fíjense que estos problemillas son un poquito eh, comunes, ¿verdad? En los exámenes salen a veces, pero el problema es de que no todos lo interpretan, ¿verdad? Eso es lo que ha estado pasando, ¿verdad? En algunos años de estudio. Bueno, entonces si ustedes se fijan, si nosotros interpretamos lo que nos está diciendo el problema, su solución es fácil. En primer lugar, como acá nos está hablando de un área, preguntémonos qué es el área, ¿verdad? O veamos qué elementos podemos involucrar en el área. Entonces nosotros sabemos de que podemos involucrar un ancho y un largo, ¿verdad? Y si nosotros multiplicamos esas dos variables, pues vamos a obtener esa área. Entonces, planteamos que el área va a ser igual al largo por el ancho. Ahora, ¿qué tal si nosotros le llamamos X a la longitud del terreno? Y veamos qué más nos dice. Dice que su ancho es el doble de lo largo, pero no solo es el doble de lo largo, más 30 metros. Bueno, si nosotros le llamamos X a largo, significa que ese ancho va a estar dado por 2 veces ese largo para que sea el doble, ¿verdad? Pero a la vez, ese ancho va aparte de ser el doble de lo largo, tiene 30 metros más. Entonces aquí hacemos lo siguiente, que a esos 2x le sumamos esos 30 que nosotros tenemos como anunciado del problema, porque dice, su ancho es el doble de lo largo más 30 metros en este caso. Entonces tenemos esto, ¿verdad? 2x más 30, que corresponde al ancho, ¿verdad? Del terreno. Bueno, y ahora como ya tenemos, como se dice, copiada la fórmula, ya sabemos que el área es largo por ancho. Bueno, ahora solo tenemos que multiplicar dichas variables o dichas, en ese caso le vamos a llamar variables a la longitud y al ancho, o al largo y al ancho. Entonces en este caso sería x, que corresponde a la longitud, al largo por 2x más 30, que sería el ancho. Y ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos valores. Entonces, por sencillitos que se ven estos valores, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que esto nos queda como 2x al cuadrado más 30x, ¿verdad? Igualado a ¿quién? Bueno, como el área es todo esto, lo que tenemos acá, ahora igualemos a ese valor. El área dice que es de 120 metros al cuadrado. Bueno, escribámoslo acá, que todo esto es 120, o sea, 2x cuadrado más 30x de este por este va a ser igual a 120, que es el área. Ahora, como este está sumando a este lado, entonces aquí está, pasa a restar. Bueno, ¿qué hemos encontrado aquí? ¿O en presencia de qué estamos? Bueno, si ustedes se fijan, acá no es más que una ecuación cuadrática, donde tenemos tres
coeficientes, tenemos un término independiente y tenemos dos variables, o tenemos un polinomio o una ecuación cuadrática de grado 2. Entonces, acá podemos ver que A es igual a 2, que B es igual a 30 y C es igual a menos 120. Cuidado con los signos, ¿verdad? Los signos no tenemos que olvidarlos. Bueno, entonces manos a la obra, como se dice, veamos quiénes son las raíces. En este caso nosotros sabemos que las raíces van a ser, o las podemos encontrar fácilmente con la fórmula cuadrática, que sería menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, ¿quién es b? Ya dijimos 30. ¿Quién es a? No, acá va b cuadrado menos 4 por a por c, ¿verdad? Entonces aquí sería b, que es 30, 4a, a es 2, y c, ¿quién es? Menos 120, ¿verdad? Entre 2 por 2, que sería, bueno, 2a. Pero como a vale 2, entonces aquí sería 2 por 2. Entonces acá hacemos el respectivo desglose de los valores. Entonces aquí sería la raíz de 1860 y entonces esto sería más o menos 48.13, ¿verdad? Por lo tanto aquí obtenemos ambos valores, ¿verdad? Significa que alguna de estas soluciones debe de corresponder, ¿verdad? En este caso, a largo, porque ¿quién representaba a X? A X le llamamos el largo o la longitud del terreno. Bueno, en ese caso, aquí ustedes se pueden fijar que nos dieron dos valores, pero como nos dieron dos valores, nosotros debemos de ser un poquito críticos en ese caso, y como este es un valor negativo, pero nosotros sabemos que un valor negativo no lo podemos tomar como distancia, ¿verdad? Las distancias siempre van a ser medidas positivas, por lo tanto, nos quedamos nada más con este valor. Entonces, como ya tenemos planteado aquí quién es el largo y quién es el ancho, y ya sabemos de que el ancho lo hemos escrito en términos de largo o de la longitud, solo sustituimos el valor encontrado para el largo o la longitud aquí y luego obtenemos el ancho de ese terreno, que es prácticamente lo que vamos a hacer después, ¿verdad? Para dar la respuesta, porque acá nos pide las dimensiones, ¿verdad? Entonces las dimensiones es el largo y también el ancho. Bien, ¿alguna consulta? Sí, igual en el libro hay algunos ejercicios, ¿verdad? Bueno, primero voy a responder aquí a compañero Donay, dice que X sería todo el terreno. Bueno, vamos a volver a interpretar. En ese caso, tenemos dos dimensiones. Tenemos ancho y también tenemos largo. Entonces, prácticamente es como, estamos suponiendo que es un terreno un poco rectangular, ¿verdad? Entonces, a X le llamamos la longitud o lo largo del terreno. Quiere decir de que la parte más larga la llamamos X, pero en realidad esta es una dimensión. Una dimensión, o sea, es como que nosotros estuviésemos en una cancha, ¿verdad?
Y una cancha por lo general tiene un lado más largo y tiene otro lado u otra longitud, ¿verdad? Que es prácticamente como el ancho de esa cancha. Entonces es como que nosotros estemos recorriendo prácticamente el lado más largo en ese caso, que sería la longitud del terreno, por lo tanto a ese valor le llamamos X. Bien, vamos a ver lo que escribió el otro compañero. Sí, en cada capítulo, más que todo en el libro, ¿verdad? En el libro hay ejercicios de autoevaluación. Entonces, esos ejercicios no necesariamente los tienen que entregar, ¿verdad? Pero sí les sirve para que ustedes practiquen. La tarea sí se les va a dejar otra que, si no me equivoco, también ya está en plataforma, ¿verdad? Todavía no he revisado, pero este día quedó, se prometió subirla, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar otro pequeño ejemplo. En este caso es una solución, ¿verdad? De una ecuación. Ok, ahí el compañero. Bueno, tenemos que resolver la raíz de 2x menos 1 igual a 2 menos la raíz de x. En este caso, nosotros debemos de idear, ¿verdad? Un método para descubrir quién es esa x, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Entonces, de acuerdo a los métodos vistos, de acuerdo a lo analizado, a la teoría también, ¿quién podría ser esa X, ¿verdad? Bueno, en ese caso, ¿cómo? Acá tenemos un radical. Nosotros sabemos de que la función que nos deshace y que en algunas ocasiones decimos que desaparece a este radical es la potencia, ¿verdad? Ya lo discutimos también en la asesoría presencial. Entonces, en este caso, ¿qué tal si nosotros elevamos esta expresión al cuadrado? Acá lo tenemos justamente. Bueno, este cuadrado o esta potencia se elimina ¿con quién? Con este radical. Y de la misma forma, sí, pero en eso sí tenemos que tener cuidado, porque si elevamos al cuadrado este miembro, no nos tenemos que olvidar de elevar al cuadrado también este miembro. Entonces acá está, porque si no lo hacemos, si se nos olvida, eso va a ser un duro atropello para la ecuación, porque entonces ya va a ser un desequilibrio, ¿verdad? Ya no va a ser un equilibrio como lo vimos. Bueno, entonces acá al aplicar lo que hablamos, pues tenemos lo siguiente. Entonces este se elimina con ese y tenemos 2x menos 1. Y acá tenemos un producto notable, que es la diferencia de dos miembros al cuadrado o un binomio al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esto? Esto al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, acá está, más el segundo al cuadrado. Bien, entonces acá tenemos 2x menos 1 igual 4 menos 4 veces la raíz de x más este se me vuelve a eliminar con este y aquí tenemos x.
Bueno, entonces, en primer lugar, notemos que esta expresión 2x menos 1 lo denota el problema como que debe ser mayor o igual que 0, pero es por lo mismo, si alguien no ha comprendido estas restricciones, es por lo mismo porque nosotros debemos de identificar, ¿verdad? Que esto debe estar definido en los reales, y para que esté definido debe ser 2x menos 1 mayor o igual que 0, de la misma forma x mayor o igual que 0. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente, que 2x menos 1 menos 4 menos x que tenemos acá va a ser igual a menos 4 veces la raíz de x, que es el término que tenemos acá. Y reduciendo términos, tenemos aquí, este con este, nos arroja x, aquí menos 5 igual a menos 4 por la raíz de x. Y en este caso, fíjense que como acá tenemos un radical y nosotros queremos ver quién es esa x, pues no nos conviene mucho, ¿verdad? Tenerla bajo un radical. Ah, bueno, entonces apliquemos potencia para que se elimine ese radical. Entonces sería una potencia 2. Pero si aplicamos potencia acá, también tenemos que aplicar potencia acá. Entonces en ese caso nos queda un binomio de nuevo al cuadrado con signo negativo, donde acá tenemos x cuadrado menos 2 veces x por 5, que sería 10x, más 5 al cuadrado, que serían 25. Y esto sería igual a, aquí sí debemos tener un poquito de cuidado y más que todo aprendernos, ¿verdad? Las potencias y aprendernos toda regla que esté relacionada a potencia. Eso sí, ¿verdad? Se los pido porque lo vamos a necesitar en muchos ejercicios, lo que es la regla de potencia, despeje y también un poquito sobre lo del valor absoluto y productos notables, ya no se diga, ¿verdad? Bueno, acá hacemos el análisis. Menos 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto queda? O el signo negativo elevado al cuadrado. Nosotros sabemos de que todo negativo elevado a una potencia par se me vuelve positivo, por eso aquí desaparece ese signo. Ahora, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Ahora, raíz de x al cuadrado, de la misma forma me elimina a la raíz, y en este caso tenemos x nada más aquí. Bien, ahora ya no tenemos ningún radical en nuestra ecuación. Ahora solo transponemos términos, en este caso sería x cuadrado menos 10x más 25 menos 16x igual a 0. Reducimos términos para quedarnos con esta ecuación. Todavía no hemos terminado, ¿verdad? Porque necesitamos esos valores x que satisfacen, en este caso, a esta ecuación. Fíjense, de esta ecuación un poquito elevada, llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Y esta es equivalente a esta, porque no hemos perdido la lógica y tampoco el hilo de las operaciones. No hemos alterado nada. Bien, entonces ahora para resolver lo podemos hacer de una forma fácil o lo podemos hacer con la cuadrática. Sin embargo, aquí podemos ver de que acá tenemos un coeficiente 1. Entonces, intentemos por tanteo, ¿verdad? En ese caso, el primer valor es x acá. Como acá hay un signo negativo, entonces escribimos un signo negativo acá por x menos por más sería menos. Entonces buscamos un número que multiplicado me dé 25 y que sumado me dé 26. Pero ambos miembros de esa suma deben de ser negativos, ¿verdad? Bueno, en ese caso sospechamos, ¿verdad? Porque como
las raíces de 25 es 1, 5 y 25. Es obvio acá que no podemos escribir, por ejemplo, 5, ¿verdad? Porque 5 por 5 son 25, pero para llegar a 26, bueno, intentamos con 25, ¿verdad? Pero para llegar a 25 tendríamos que multiplicar por 1. Y ya está, ¿verdad? Ya está acá, porque 25 por 1 son 25. Ahora, menos 25 menos 1 son menos 26, ¿verdad? Entonces ya encontramos el número, estos números son los válidos. Ahora, nosotros sabemos de que como estos son factores de esta ecuación, entonces x igual a 25 y x igual a 1 son soluciones también de esta ecuación, de la que tenemos acá. De la misma forma, si alguien no comprende o no lo puede visualizar de un solo, los invito a que hagamos ese despeje, ¿verdad? Que esto es cero, sí, solo sí. Este factor es cero y también este factor es cero. Entonces, en ese caso tenemos que x es igual a 25 y que x menos 1 es igual, bueno, que x menos 25 es igual a cero y que x menos 1 es igual a cero. Entonces, para la primera ecuación solo tendríamos que despejar, ¿verdad? Ahí va a estar claro que x es igual a 25, lo que dice acá. Entonces se ha encontrado prácticamente dos soluciones para este sistema. Pero veamos qué pasa con esos valores. Para x igual a 1 tenemos lo siguiente. Coincide y no tenemos ningún problema. Ahora, para x igual a 25, si nosotros nos fijamos, podemos resolver, podemos sustituir los valores en la ecuación, pero resulta que acá nos dan dos números diferentes, ¿verdad? Aquí nos da un 7, aquí nos da un menos 3, ¿verdad? Por lo tanto, este no es solución. Esto no es solución de dicha ecuación, ¿verdad? Además, les pido que analicen un poquito esto, ¿verdad? Bueno, la raíz de 49 es 7 al cuadrado. Es lo mismo decir la raíz de 7 al cuadrado. Pero esto es el valor absoluto de 7, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que siempre nos va a dar un número positivo. Y de la misma forma, podemos hacer el análisis para la raíz de 25 y esto va a ser 5. Entonces, lo que sí entendemos es de que lo que tenemos que interpretar es de que esta no es solución para el sistema. Sí, sí, está. Es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro. En este caso, este es parecido al que vimos en asesoría, ¿verdad? Se trata de una ecuación de este tipo. En ese caso nosotros podemos pensar, ¿verdad? A primera vista, de que cómo resolvemos esta ecuación. Si en vez de tener valores enteros, tiene fracciones, ¿verdad? Bueno, pero en ese caso nosotros sabemos que podemos hacer cambio de variable. Y recuerden que en matemática media vez los pasos sean lógicos y podamos irnos por un camino, ¿verdad?, de más facilidad, pues siempre está bien, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tal si nosotros en ese caso hacemos un cambio de variable? ¿Qué tal si descomponemos en primer lugar acá? Como aquí tenemos un tercio, entonces acá tratemos de dejar este x a la 2 tercios como un tercio. O sea, como x a la 1 tercio, pero sin alterarlo. Por eso es que le vuelvo a repetir, las propiedades de las potencias prohibido olvidarlas también. Bien, entonces en este caso, entonces lo que está en juego es lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros tenemos x a la 1 tercio elevado al cuadrado, nosotros sabemos por propiedades de potencias que un número o una variable elevada, por ejemplo, a un exponente n y luego elevado a un exponente m, este es equivalente a tener esa variable elevado a la n por m. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto es un tercio por 2? Bueno, un tercio por 2, ¿verdad? Por las propiedades de multiplicación de fracción sería 1 por 2, 2 sobre 3, ¿verdad? Que es exactamente lo que nosotros tenemos acá. Entonces, esto elevado a esto es equivalente a tener esto por esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? De que x a la 2 tercios lo podemos escribir como x a la 1 tercio elevado al cuadrado. Entonces, ahora veamos. Tenemos x a la 1 tercio acá y tenemos x a la 1 tercio acá. Entonces, ¿qué tal si le llamamos a x a la 1 tercio una variable cualquiera? Puede ser z, puede ser u, puede ser m, etc. Entonces, si eso pasa, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Un cuarto de z al cuadrado menos 4z más 7. Ah, pero ¿qué es esto? Es una ecuación cuadrática, de lo cual, o la cual nosotros ya sabemos cuál es su solución o qué métodos ocupar. Y luego ya no vamos a hacer tanto énfasis en la solución porque ustedes ya saben y ya vimos los métodos, entonces aquí podemos ocupar la ecuación, la fórmula cuadrática, y en ese caso tenemos que las dos raíces van a ser 8 más o menos 2 por la raíz de 9, que es equivalente a tener 8 más o menos 6, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces tenemos de solución 14 y 2. Pero tengamos un poquito de cuidado, porque en este caso a z le hemos dado un valor de x a la 1 tercio. Y en este caso tenemos los valores para z, no para x. Y nosotros tenemos que dar la respuesta para la variable x. Ah, bueno, entonces guiémonos por ese cambio de variable, ¿verdad? Que hemos efectuado nosotros mismos. Bien, en este caso, nosotros hemos dicho que z es igual a x a la 1 tercio. Bueno, pero si nosotros queremos averiguar
quién es X acá, podemos elevar al cubo a Z. Pero si elevamos al cubo a esta operación, vamos a tener X, a esta expresión, quiero decir, vamos a tener X elevado a un tercio elevado al cubo. Entonces, en este caso, como ya sabemos de que X elevado a una potencia y elevado a otra potencia es lo mismo a multiplicar esta potencia por la que está afuera, ¿verdad? Y si aquí la elevamos al cubo va a ser 3, va a ser un tercio por 3, o 3 por un tercio, que es lo mismo a tener 1. Por lo tanto, Z cubo es igual a X, porque aquí obtenemos X. Entonces, como tenemos las variables aquí en términos de Z, nosotros podemos decir lo siguiente. Bueno, en primer lugar, Z1 es igual a 14. Bueno, pero si Z es igual a 14, entonces, ¿quién va a ser X? Por esta ecuación ya sabemos de que X va a ser Z al cubo. Entonces, en este caso, X va a ser igual a 14 al cubo, porque ya sabemos de que Z vale 14. Y nos da 2744. Ahora, si Z es igual a 2, por un análisis similar, tenemos que X va a ser igual a 2 al cubo, porque X es Z al cubo. Entonces, sustituyendo 2, acá tenemos X igual a 2 al cubo, que sería 8. Entonces, si ustedes se fijan, hemos encontrado las dos soluciones para este sistema de ecuación. Hemos encontrado X1 y también hemos encontrado X2. Gracias a que a este cambio de variable que nosotros hicimos acá. No, no es difícil el cambio de variable, ¿verdad? Solo hay que idear a manera de que nos resuelva o que la mayoría de dificultad acá se haga más fácil. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros ideamos es tener una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y lo logramos gracias al cambio de variable. Entonces, el cambio de variable siempre debe ser adecuado. Bueno, veamos otro ejercicio porque el tiempo es oro. Vamos a hablar un poquito sobre una inecuación. Bueno, en primer lugar, recordemos, ¿verdad?, ¿qué es una inecuación? Bien, nosotros sabemos que una ecuación representaba un equilibrio, ya lo dijimos, o como la balancita que yo les dibujé, ¿verdad? Entonces, una inecuación lo que me presenta es un desequilibrio, ¿verdad? Es decir, veamos esta expresión. Cuando nosotros tenemos menos 2x más 2 mayor o igual que 5, significa que exactamente esta expresión o lo que yo tengo aquí en valor y más cuando yo sustituya esa x, que sí debe ser parte de esta expresión, va a ser en valor mayor o igual que 5, pero nunca va a ser menor que 5 este valor. Por eso es que lo estoy denotando así. Es como que yo diga, yo tengo más años que una prima, o yo tengo más años que un primo. Entonces, en ese caso, si yo le llamo X a mi edad,
y le llamo y a la edad del primo, por ejemplo, entonces yo voy a decir que x es mayor o igual que y, ¿verdad? Si estoy hablando de la variable edad, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, en cuanto a las propiedades, yo les pido, ¿verdad?, que estudien bien las propiedades. Por ejemplo, si yo sumo algo a ambos lados de la desigualdad, no cambia esa desigualdad. También si yo resto. Si yo multiplico también, pero ojo con esto. Si yo tengo que A es menor que B, debo de multiplicar a ambos lados por la misma variable, ¿verdad? Si yo multiplico por C acá, también aquí tengo que multiplicar por C. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para el otro lado también, o sea, para otra igualdad. Esta es una desigualdad de ese tipo y esta es una desigualdad de ese tipo. Aquí decimos que A por C es menor que esto y aquí que A por C es mayor que esto. Bueno, para ello también debemos de tener un poquito un intervalo solución, ¿verdad? Y en general un intervalo es una expresión que me contiene a varios números, ¿verdad? Donde el número A es una cota y el B también. Veamos esto. Aquí tengo el intervalo A, B o de A a B. Significa que A es una cota inferior y B es una cota superior. Por ejemplo, si yo tuviese el intervalo que va de T2 hasta 5, por ejemplo, significa que si acá solo escribo una coma, el intervalo que va de T2 hasta 5 significa que estoy tomando todos los valores que van de T2 hasta 5 acá. En general lo podemos ver como cualquier valor, ¿verdad? Que va de T a B. Pero, por ejemplo, si fuera 2 hasta 5, entonces acá tengo infinitos valores en ese intervalo, acá. Si yo cierro el corchete, significa que voy a tomar a este valor y también a este valor. Si yo lo abro, voy a tomar nada más a los valores de adentro, pero no a los extremos. Si yo solo abro uno y cierro el otro, significa que voy a tomar el extremo B, pero no A. Si yo cierro el A y abro el B, entonces aquí voy a tomar a A, pero no voy a tomar a B. Entonces aquí quiero que ustedes interpreten, o al menos que se diga lo contrario, que un intervalo va a tener infinitos valores, ¿verdad? Reales, aquí son infinitos valores los que hay. Bueno, y para ello también vamos a tener inecuaciones lineales y también inecuaciones cuadráticas. Vamos a ver un ejemplo de una inecuación lineal. En ese caso, ¿qué tal si resolvemos 5x más 2 mayor o igual que 4 y menor que 7? Bueno, como nosotros sabemos, ¿verdad? Que yo puedo sumar, puedo restar en una ecuación, en una inecuación, como aquí mi objetivo siempre es resumir, ¿verdad? Es decir, dejar o despejar a la x, porque ese es mi objetivo, resolver a la variable x. Entonces, en este caso, si nosotros nos fijamos, lo afecta 2 y lo afecta 5. Entonces, lo primero que me ideo es quitarle este 5, pero ¿cómo lo voy a, perdón, quitarle este 2? Pero ¿cómo lo voy a quitar ese 2? Ese 2 se lo voy a quitar restando 2. Entonces, en este caso, le resto 2 y ya vamos a ver qué pasa. Pero si yo resto 2 a este miembro, también debo restar este 2 a este miembro y también debo restar 2 a este miembro de acá, porque si no, estoy alterando esa expresión, aunque sea una inecuación, pero la estoy alterando. Entonces, si resto aquí, también voy a restar a ambos términos. Entonces aquí se elimina este con este y nos queda 5x menor que 7 menos 2, que sería igual a 5, mayor o igual que 2 en este caso. Ahora, si nosotros observamos, ya tenemos más simplificada la expresión, pero ¿qué le está haciendo como cosquillitas a esa x?
¿O qué es lo que le está afectando? Podemos decir, es ese 5. Por lo tanto, ahora lo primordial que debemos hacer de nuevo es dividir entre 5. ¿Por qué? Si yo divido entre 5, entonces me va a quedar 1, ¿verdad? Entonces divido entre 5 acá. Pero si divido entre 5 a este término, también debo dividir entre 5 acá y también debo dividir entre 5 acá. Entonces tengo lo siguiente, todo dividido entre 5. Entonces acá va a ser 2/5 menor o igual que x y menor que 1. Porque 5 entre 5 se me convirtió en 1. A ver, significa, analicemos qué está pasando aquí. Dice que los x son los mayores o iguales que 2/5 y menor que 1. Por esto, no nos hemos inventado estos valores, lo hemos obtenido de acá. Bueno, en este caso, tenemos o vamos desde el valor 2/5 hasta 1. Aquí hay un intervalo. Entre estos valores, entre 2/5 y 1, hay infinitos valores. Por ejemplo, está 4/5, 7/5, etcétera, hasta llegar a 1, ¿verdad? Nosotros también lo podemos representar en la recta real. ¿Y por qué cerramos corchete aquí? Porque la misma desigualdad nos dice que es mayor o igual. Cuando dice mayor o igual significa que podemos tomar a ese 2/5. Y cuando dice menor, significa que no lo tomamos. Por eso es que lo dejamos abierto acá. Entonces, si ustedes grafican ese intervalo, les va a quedar un puntito cerrado aquí y un puntito abierto. Pero la solución es todo ese intervalo. Son números infinitos que van desde 2/5 hasta 1. Bueno, por ahí también tienen algunas propiedades. Esas propiedades no es difícil de entender, lo único que tienen que hacer es dar un poquito de recordatorio sobre lo que significa un valor absoluto. Bueno, vamos a estudiar esta ecuación de valor absoluto, ¿verdad? Porque a veces el valor absoluto tiende a detener, ¿verdad? En algún momento a los estudiantes. No se preocupen, ya vamos a ir finalizando. Yo sé que algunos tienen muchas cosas que hacer, pero solo voy a explicar este ejercicio y otro que sí me interesa, ¿verdad? Que ustedes tengan por ahí, ¿verdad? También, el valor absoluto de 7 menos 5x menor o igual que 2. Por lo tanto, dice que apliquemos la propiedad 1. La propiedad 1 dice que el valor absoluto de A es menor que un valor. En ese caso, A está entre menos B y B. Siempre que ese B sea mayor que 0, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos este intervalo. Entonces, veamos exactamente lo que está sucediendo. Dice que 7 menos 5x es menor o igual que un valor 2. Por lo tanto, también podemos ocupar esta propiedad, ¿verdad? Porque ya aquí nos está marcando una desigualdad con, bueno, un menor o igual, podemos decir. Bueno, entonces lo clave es de que este A, o sea, este 7 menos 5x, aquí solo es un nombramiento, ¿verdad? Esta A puede ser cualquiera. En este caso, A toma el valor de esta expresión. Entonces sería 7 menos 5x, sería mayor o igual que menos 5 y menor o igual que ¿quién? Que 5. Solo que acá aquí hay un error de dígito. No se me vayan a confundir, ¿verdad? Aquí yo sé que ustedes están pensando, no, pero en ese caso B es 2 y tienen toda la razón. Entonces en este caso va a estar entre menos 2 y menos 5. Y entre menos 2 y 2, porque el valor es 2 acá.
Vuelvo a repetir, usamos esta propiedad que es parecida a la propiedad 1. Entonces decimos que 7 menos 5x está entre el valor 2, o sea, es menor o igual que 2 positivo y mayor o igual que menos 2 negativo, por este desglose que nos dice la propiedad. Bueno, solo quiero que observen que acá nos queda una ecuación lineal, una inecuación, ya estoy cambiando ahí los términos, no, nos queda una inecuación lineal en este caso, que nosotros ya sabemos cómo resolverla por este ejemplo que vimos acá. Entonces en este caso, al tener ya aquí, vuelvo a repetir, es menos 2 y 2, al tener ya esa inecuación lineal, pues ocupamos ya los métodos, ¿verdad? Que sabemos de sumar, restar, dividir, etc. Bueno, si alguien tiene dudas sobre cómo resolverlo, les invito a que revisen esto, ¿verdad? Esto de acá, que ahí prácticamente está, aunque es un valor particular, pero se entiende para cualquier valor o para cualquier expresión general. Bien, quiero que veamos de una manera rápida este ejercicio, porque también va a haber, estamos en el tema también de las ecuaciones cuadráticas. Inecuaciones cuadráticas. Bueno, una inecuación cuadrática es aquella, parecida, ¿verdad?, a lo de la ecuación cuadrática, que contiene términos o variables con exponente 2. Si nos dicen que resolvamos esta inecuación cuadrática, en ese caso, ¿qué tal si pasamos a multiplicar, ¿verdad? En ese caso. Si multiplicamos este por este y este por este, ¿verdad? O de otra manera podemos también, a este valor le podemos restar este y luego hacer la respectiva resta con la resta de fracciones tradicional, ¿verdad? Porque al final esta es una fracción y esta también es una fracción. Bueno, pero si nosotros multiplicamos este por este, nos queda esta expresión, ¿verdad? Menos 2 por x cuadrado menos 5, menor o igual que 15x en este caso. Aquí hay algunas restricciones por lo mismo de que debe estar definido en los números reales. Entonces aquí x debe ser distinto de 0 y también x cuadrado menos 5 debe ser igual. Debe ser distinto de 0. Entonces cuando es 0, x cuadrado debe ser igual a 5. Entonces eso debemos descartarlo. Entonces x cuadrado debe ser distinto a 5, porque si x cuadrado es 5, esto se nos elimina y se nos vuelve indefinido. Bueno, entonces al hacer el respectivo desglose u operación de esto, nos quedan los siguientes valores, que menos 2x cuadrado más 10, o sea, esto por esto, y menos por menos es más, menos 15x, porque esto lo pasamos al otro lado, es menor o igual que 0. Esta inecuación la resolvemos parecida a la ecuación cuadrática. En este caso solo buscamos dos valores que me satisfagan, ¿verdad?, esta ecuación, que es lo mismo a que yo pueda ocupar la fórmula cuadrática, ¿verdad?, que es menos b más o menos la raíz del cuadrado menos 4ac entre 2a, recordándolo. Entonces, en este caso, podemos notar de que A es 2, B vale 15 y C vale menos 10. Bueno, esto ya no se los cuento porque ya lo saben, ya lo discutimos. Entonces, las raíces al aplicar la fórmula cuadrática son las siguientes. Menos 3.75 más o menos 17.46. Y aquí aproximamos dichas soluciones. Por lo tanto,
acá tenemos menos 21.21 y 13.71, ¿verdad? Ahora, para ello, debemos de analizar, ¿verdad? En estos valores, en menos 21.21, fíjense lo que vamos a tomar en cuenta después. Vamos a tomar a esta raíz, porque si esta es mi factorización para esta ecuación, no se preocupen, ¿verdad? Si ya están cansaditos o ya quieren descansar o ya tienen que ir a hacer otra cosa, pues ya vamos a terminar, ¿verdad? Solo vamos a expandir esto y después ustedes lo revisan con más atención. Bueno, si nosotros tenemos que esta es una factorización para esta ecuación, entonces significa que el valor negativo menos 21.21 es raíz de esta ecuación. Además, el valor 13.71 también es raíz de esta ecuación. Bueno, entonces anotamos las raíces acá. Menos 21.21, 0 y 13.71 en este caso. Esto. Además, anotamos en este mismo cuadro los valores que están indefinidos. Pero recordemos que también un valor indefinido era cuando x cuadrado era igual a la raíz de 5. Entonces aquí vemos quién es x para ese valor. Si x cuadrado es igual a la raíz de 5, entonces nosotros podemos descubrir quién es ese x. X va a ser igual a más o menos la raíz de 5 en este caso. Pero la raíz de 5 es 2.23, por lo tanto también tomamos el valor negativo 2.23 y también positivo 2.23. Además se indefinía la ecuación en x igual a 0. Entonces ese x igual a 0 lo anotamos también acá. Bien, ahora hacemos el análisis en cada uno de esos elementos. Lo que tenemos que hacer es ver el producto que nosotros hemos encontrado de toda la expresión, que es esto, que se traduce en esto. Ahora, nos vamos dando valores y vemos qué pasa en estos intervalos. Es decir, desde menos infinito a menos 21.21, desde menos 21.21 a menos 2.23, de menos 2.23 a 0, de 0 así sucesivamente hasta llegar a más infinito. Y este problema está bastante largo, ¿verdad? Porque tiene números que lo indefinen y también tiene dos raíces, ¿verdad? Bueno, en este caso no hay que dejar ninguna olvidada. Yo para estos valores que son bastante grandes, por ejemplo, como vamos de menos infinito hasta menos 21.21, podemos escoger valores sumamente grandes, ¿verdad? Pero negativos. Entonces, en este caso, elegimos, ¿verdad? Por ejemplo, a menos 1000. ¿Qué pasa si sustituimos a menos 1000 acá, por ejemplo? 21.21 se queda muy chiquito para menos 1000. Entonces acá tenemos un signo positivo. Si sustituimos acá a menos 1000, a menos 1000 acá, ustedes pueden notar de que este valor nos va a quedar negativo. Entonces, aquí hay un error de signo, cuidado con eso, ¿verdad? Yo les pido que ustedes practiquen este cuadrito, ¿verdad? Porque recuerden que todo esto va a ser evaluado. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, menos 1000 menos 13.71. Es obvio que nos va a quedar un signo negativo. Ahora, de menos 21 a menos 2.23, por ejemplo, podemos probar a menos 2. En este caso se probó a menos 3, ¿está bien? Ahora, menos 3 más 21.21, positivo, ¿verdad? Menos 3 menos 13.71, negativo.
Ahora, más por menos, aquí nos tiene que dar un signo negativo. Más por menos, menos. Voy a decir lo de este intervalo, lo demás ustedes lo pueden analizar ahí. Ahora, menos 1 más 21.21, positivo de nuevo. Menos 1 menos 13.71, de nuevo negativo, porque estamos evaluando un valor de menos 2.23 hasta 0, es decir, siempre es un valor negativo, pero mayor que menos 2.23. Ahora, más por menos es menos, y así ustedes pueden ir analizando estos valores y se van a dar cuenta que aquí les va a dar negativo, negativo, positivo. Hay que revisar bien, ¿verdad?, los valores. Ahora, como nosotros necesitamos que esta expresión sea mayor o igual que 0, entonces, ¿quiénes van a ser mi conjunto solución? Nada más la casilla o la columna donde nosotros encontramos un valor positivo, porque significa que todos los demás son negativos, ¿verdad? Entonces acá sería esta la solución. Por lo tanto, mi intervalo solución sería desde 13.71 hasta más infinito. Y ahí es donde nosotros podemos hacer el análisis, ¿verdad? Bueno, ¿se ha comprendido este ejercicio? Bueno, en el... sí, está bien ahí el compañero que se reporta que la mascota le alteró, ¿verdad? Ahí alguna función en el teclado. Bueno, en el examen es posible que vengan de unos 5 o 6 ejercicios. Y yo les pido que practiquen, ¿verdad? Les sugiero, ¿verdad? Que practiquen, que resuelvan problemas de aplicación parecidos al que analizamos hoy, por ejemplo, del área del terreno. Y también estudien algún problemilla ahí de aplicación de inecuaciones. Esperamos en la próxima asesoría, pues, analizar un poquito más, ¿verdad? Sí, también sugerirles, ¿verdad?, que se estudie detenidamente este ejercicio. Ustedes pueden darse el ejercicio solito, ¿verdad? Y después solo comparar los valores. También aquí cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí había un error. Es un error de dígito. Aquí el valor es negativo y se ha colocado positivo acá, ¿verdad? Pero aquí la respuesta es negativa. Entonces, y revisando, yo les digo que se den un valor ustedes, se den el ejercicio ustedes solos y al final solo vayan comparando. A veces es una buena forma de practicar, ¿verdad? Porque recuerden de que en el examen tienen que aplicar las operaciones, ¿verdad? No solo se trata de lo que memorizaron, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, me refiero a ejercicios así de inecuaciones, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden analizar otros, ¿verdad?, que estén por ahí. Ustedes pueden analizar otro ejercicio, pero si ustedes quieren practicar con ese también, ¿verdad? Porque también van a ser evaluados. Por eso te quería que ahorita lo practicáramos, ¿verdad? Lo analizáramos también. Bueno, si ya no hay más consultas, pues ha sido un gusto y disculpas ahí por cuando me quedé sin audio. Eh, y gracias también por la espera porque hemos terminado un poquito tarde, sin embargo es para el bien, ¿verdad? Y el compañero de Carnet LP 18025, ¿verdad?, que está desde las 8 prácticamente, lo felicito, pues practiquen y a todos, ¿verdad? Felicidades por todo su esfuerzo. Y ya saben, cualquier
cualquier duda, escríbanme, ¿verdad? Sí, y recuerden que la tutoría presencial sería hasta el siguiente sábado, desde al siguiente, ¿sí? Bueno, pasen buenas noches y cualquier cosa escríbanme, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos ahí.